Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a llamar algunos, primero a ver algunos que son medio faltoncitos, que no responden bien. Paredes Gutiérrez, bien, no responde. Ponce Inchuña, Sí, ingeniero, estoy acá. Ponce Inchuña. ¿Tienes la copia? Ah, creo que no. Creo que está en mi Mínimo debe computadora. tenerlo impreso. Ahorita ya, mientras, ¿qué se llama? Estoy empezando a explicar. Deben tenerlo al costado su copia impresa mínimo, porque han tenido que leer. Han tenido que leer o darse cuenta. Voy a preguntar más que explicar. Cuando sea necesario voy a explicar. Cuando no, no. Disculpe, ingeniero, buenas noches. Le habla Sí, Chile Jiménez Yudillanet. Ya me estoy reivindicando. La semana pasada no he asistido por temas de emergencia y creo que usted ya me puso como retirado, a lo que tengo entendido, porque estaba mirando algunos videos que los compañeros han colgado en el YouTube y pues ahora sí estoy atentamente para sus preguntas, ingeniero. Gracias. ¿dónde te has ido? Porque no. Son 3 clases que no vienes. Sí, ingeniero, uno de mis tíos, no sé si ha escuchado los 27 fallecidos en la mina de Yanaquiba en Arequipa y uno de ellos era mi tío, entonces estaba en ese proceso, yo lo consideraba bastante como un padre para mí. Bueno, ya entonces le llamaré nomás. Ya sigo llamando a ver a alguien que, bueno, hay muchos de sus compañeros que a veces no vienen. Ya pues ya no estaba llamando, ya un poco difícil. Su compañera. Eran 3 faltas, ¿no? Pero bueno, hay otros que tienen 4, 5. Ya. Ingeniero, buenas noches. Igualmente, Juan Carlos, estoy asistiendo normal a sus clases, pero no, la lista no me llama, ingeniero. Ya te voy a considerar ya. Bueno, Muy gracias. bien. Entonces empecemos. Vamos a llamar ahora sí preguntando. Vamos a llamar a Salazar, José Arturo. Presente, ingeniero. A ver, ¿de qué trataba el problema? A ver, a grandes rasgos, ¿qué has entendido, qué has leído, qué has visto? Para hallar bueno, el problema trata de hallar la viga de cimentación. A ver, otra vez, muy suave, parece que estuvieras hablando. Sí, sino que estoy con dos pantallas, dije por ahí tal vez. A ver, otra vez explícanos. El cálculo el diseño de la viga de cimentación, ingeniero, entre la columna C1 y C2. C1 y C2, ¿no? ¿De cuántos pisos era la edificación? A ver, lee siquiera la primera parte. Ok, un momentito. Es una edificación para. 3 pisos, ingeniero. Sí, pues, joven tenía que leer, pero no lee nada. Es una edificación de 3 niveles con capacidad Este, de carga de 1,2 y columnas de 30 por 30. Como les decía, tienen que tener mínimo los datos, ¿no? Va a haber pantallas en las cuales voy a estar explicando y le pido, por ejemplo, cuando entre la reacción uno, si no tienen la copia no me van a poder decir. Para eso justo se les ha pasado para que lean, pero como no parece que no han leído, a ver, eh, tenemos la capacidad de carga del suelo, que es la capacidad de peso que puede asumir el suelo por centímetro cuadrado, 1,2 kilogramos, ¿no? Eso es para el suelo. Ahora, la edificación, ¿cómo calcula sus cargas? Porque esos pesos tienen que llegar a la columna uno y la columna 2. A ver, de lo que han leído, Chino, Zapana, Wilhelm. Presente, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. A ver cómo la edificación asume sus cargas. ¿Cómo se calcula el peso para P1, por ejemplo? El peso para P1
Uno, el área de contacto de la zapata central, ingeniero. No, el área de contacto no, el peso P1, ¿cómo se calcula? ¿Ven? Eso significa que no ha leído, pe. Choque Shirley ni siquiera tiene la copia. Presente, ingeniero. Choque X A ver, Shirley, dinos, del peso ¿cómo 1. calcula el peso 1? Ya. Es el área tributaria por la carga por mes, por un metro cuadrado, el número de pisos que él también nos da y el peso propio del cimiento del 10%. Claro. Y sale 10.711 kilogramos. Sí, ingeniero. Si lo hubieran leído, por ejemplo, los que no me respondieron, no me, no se hubieran cometido el error, ¿no? Choqueramani Yadi, Presente, ingeniero. ¿qué es 10? Perdón, ¿qué es 1082? Es el peso de la losa por metro cuadrado, ingeniero, de la carga viva más la carga muerta. Inclusive los coeficientes más, ¿no? Sí, de De mayuración. mayuración. Ya, ese peso lo utilizamos para cargar nuestras columnas. Ajá, con ese peso podemos calcular los 10.000 que va a recibir P1. A ver, vamos a preguntar a este Coa Anderson. Coa Anderson, Presente, ingeniero, buenas noches. a ver cómo calculamos el peso 2. ¿Cuánto es el área tributaria para el peso 2? El área tributaria para el peso 2, ingeniero, es de, ahí te lo estoy viendo acá, es el área, ingeniero, de, Ven, no repite, tienen ingeniero, ni siquiera la copia. O sea, no tienen ni siquiera la copia. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ni siquiera han leído, pero ni siquiera se han dado les han dado lo mínimo, o sea, ni siquiera les he dado la copia, han podido imprimirlo, pero ni lo han impreso. Camarroni, Camarroni, ya, faltó, no va a ser. Cabana Hugo, Cabana presente, ingeniero. Buenas noches. a ver, Cabana, buenas noches. ¿Cuál es el área tributaria para P2? Sería 3 por 2 sería 6, sería su área tributaria, ingeniero. 6 metros cuadrados. ¿Por cuánto tengo que multiplicar esos 6 metros cuadrados? Tendrías que multiplicar ese 6 metros cuadrados por, ¿cómo se llama? Para el peso 2. Sí, por peso 2, ingeniero. ¿Cómo? No, por el peso 2 no tenemos que multiplicar. ¿Cómo calculamos el peso 2? Sería el área tributaria más la Ya, carga por metro cuadrado, el número de pisos que nos da usted y el peso propio del cimiento, ingeniero, que es el 10%. ya eso le Y aumentamos, ¿no? sí, sí, ingeniero. Ya más o menos. A ver, una pregunta general. Si solamente quisiera calcular este el peso de un piso, ¿cuánto sería? Por ejemplo, para P2, para un Mm, piso seis nomás. mil cuatrocientos noventa y dos 6.492 kilogramos, ingeniero. ¿Quién dijo primero? Una señorita. Chile Jiménez Yudianet. Muy bien, muy bien. Usted se está reivindicando. Sí, por un piso solo sería multiplicación de 6 metros cuadrados, que es la tributaria, por los 1082, ¿no? Entonces sería por un piso. Por 3 pisos tenemos que multiplicar para hallar lo que ya viene hacia la cimentación. Pero eso todavía le aumentamos algo más, que es el peso propio, que es el 10% más, ¿no? Y sale 21.429. Entonces ya tenemos el peso P1 y el peso P2. Y vamos a calcular el área de contacto. Acá les voy explicando mientras ven el gráfico. Ya supongo que los preocupados siquiera ya se están imprimiendo lo que debían imprimir en toda la semana. Este, Cuando calculamos zapatas combinadas, el área
de contacto era una sola para ambas zapatas. Ahora no va a ser así. Ahora, ¿cómo han visto que se calcula? Condori Ever Ramiro. Presente, ingeniero. A ver, ¿cómo se Eh, calcula el contacto? bueno, en principio las cargas se distribuyen, ingeniero, de zapata a zapata. Entonces, existe una viga de conexión. Nada. Ingeniero, ¿puedo responder? A ver, Se calcula, como el compañero mencionó, ¿no? Que hay dos zapatas por separadas, pero se puede calcular por cálculo por separado. por separado. Esa es la palabra. Por separado es que se calculan, ¿no? El área de contacto. Las áreas de contacto se calculan por separado. Ya no se calculan como en las zapatas combinadas en forma única. Ahora se calculan por separado. Por tanto, habrá que calcular un área 1 y un área 2, así como se ve en el gráfico. Y en ambos casos vamos a calcularlo como cuadrados. Entonces vamos a hallar un cuadrado para la zapata 1 y otro cuadrado para la zapata 2. Le vamos a ir llamando a ver ahora Flores Barrientos. Flores Barrientos no está. Presente, presente, ingeniero. Tiene que responder rápido, ya te estoy poniendo tarde. A ver, Flores Barrientos. ¿Cuánto sale el área 1 y cómo se calcula? ¿Cuánto sale el área Eso de lo la zapata calculamos, lateral? eso lo calculamos dividiendo el peso entre la carga que soporta el suelo. O sea, la capacidad de Ah, carga que tiene para suelo. soportar el suelo. ¿Y cuánto sale? 8.926.5 ¿Qué? centímetros cuadrados. Si es un cuadrado, el lado del cuadrado, ¿cuánto sería para esa zapata lateral? Tendríamos que sacar la raíz y salen 94.48. 18, cada lado, ¿no? Ya no sé si tendrá copia el joven, pero al menos está viendo la pantalla. Vaca Edgar, ¿cómo se calcula el área de contactos de la zapata central? Correcto. Ambos lados van a medir 1,33.61. A ver, seguimos. Ahora vamos a ver las reacciones. Ahí están las reacciones y vamos a preguntarle a Quispe Cristian. Ingeniero, A ver, Cristian, dinos, ¿para qué hacemos el análisis de reacciones? para ver si soporta o no el suelo. No, a ver, Para ver cuánto soporta el suelo o nada, cuánta carga va a no. soportar de P1 y ¿Cuánta P2. carga soporta el suelo? Soporta PP1 y P2. Eso ya hemos calculado. Pérez, Zapana, Jonathan. Presente, ingeniero. A ver, ¿para qué hacemos el análisis de reacciones?
No dice nada. No dice nada. Y a simple vista pueden darse cuenta que lo que se hace es determinar La resistencia al corte, ingeniero. no tiene nada que ver la resistencia al corte todavía. Es para ver, ingeniero, Ingeniero, estuvo bien ¿la viga soporta analizado. carga? Es para ver todas las reacciones de las zapatas, ¿no? Y también cuánto se transfiere de zapata a zapata mediante la viga. Nótese que en esas reacciones no es solamente dos zapatas aisladas. Nótese que hay una viga, está de color celeste, y por ahí hay una flecha roja. Y hay una reacción, una transferencia de cargas. Entonces, para determinar todos esos valores, se hace el análisis de cargas. A ver, dice sumatoria de momentos en el punto 2, en P2, dice, ¿no? ¿Para qué se suma la- los momentos en P2? Para eliminar R2, que es del conocido, y también P2, de manera que puedo calcular R1. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca para P2 y R2 es cero. Ahí dense cuenta, por ejemplo, los pesos de arriba, P2 por 0 más P1 por 3 metros, es 3 metros de distancia hacia el lugar que estamos analizando, es igual a la reacción 2 por 0 metros más la reacción 1 por 2,677 metros. ¿De dónde sale 2,677 metros? A ver, Imachi Richard. Presente, ingeniero. A ver, Richard, ¿de dónde sale 2,67 metros? ¿Qué cosa es? Es la distancia, ingeniero, de la reacción 1 A la reacción 2 o la sumatoria de momentos en 2. hacia, hacia la distancia de la reacción 2. Sí. ¿Cómo se calcula eso? Se resta, ingeniero, de la distancia que es 3 por el ancho de la columna por 0,30, ¿Por el área? por el ancho de la columna, ingeniero. A ver, otra vez explícanos eso. No han leído, pero ahí está. Si hubieran analizado, lo hubieran leído Ingeniero, mínimamente. Ahí está Bonifacio, ingeniero. Ingeniero, ¿puedo son los, responder? son No los sé. 3 metros. Es la sumatoria de 300 más 15 menos 47,24, que es la mitad de ¿Y la dónde, zapata. de dónde sale 15 centímetros? La mitad de la columna, ingeniero. La mitad de la columna. A los dos les voy a poner puntos. Gracias. Y el último que respondió fue Maita Bonifacio, ¿no? Sí, ingeniero, yo quería explicar, pero A se me ha ver, adelantado. explícanos, ¿de dónde sale 47,24? Ah, es el lado del área de zapatos lateral, ingeniero. No, Es Es la el mitad, lado de la... ingeniero. No, La mitad en no, sí. pues es el lado entre dos, que sale 94,48. Entre dos sale 47,24. ya. Ahora sí, ya, Maite, te voy a poner tu punto, ¿ya? Tiene razón su compañero. En realidad, el lado de la zapata P1 es 94,48, pero la reacción, para que sea constante, o sea, tenga una reacción constante el suelo, el valor de la equivalente de R1 tiene que estar al centro, así como se ve en la flecha de color celeste. Como está al centro, el 94,48 hay que dividir entre 2. De ahí sale 47,25. Y si se han dado cuenta, ahí está calculado X. Lo primero que calcula es ese brazo, que sale 2,677 metros, ¿no? Y lo utiliza
para calcular R1 que sale 12.001.57. ¿Cómo calculo la reacción 2? A ver, Mesa, José Antonio. Presente, ingeniero. A ver, ¿cómo calculo R2? R2, como ya tenemos P1, P2 y R1, hacemos sumatoria de fuerzas y despejamos de esa sumatoria R2. R2 que es desconocido, ¿no? Ya, muy bien. Sí, Y sale 20.133. punto Ahí 83 tengo tenemos. R1 y R2. A ver, sin ánimo de repente de redundar, hay una flecha roja, que ya les he explicado qué cosa es. ¿Qué cosa es Saguayabar, Nélida, esa flecha roja? ¿Qué trata de La indicar? viga de cimentación, ingeniero, de las zapatas. Ya, la viga es de color celeste. La flecha roja, ¿qué cosa quiere indicar? Em, Ya, el indica lado que, lateral, ingeniero. ¿cómo? Transferencia de carga, ingeniero. Transferencia de carga, transferencia de carga. Y a ver, ¿cuánto va a transferir de carga Pérez Nomani Gilbert? Gilbert nunca viene. Presente, ingeniero. A ver, Gilbert, ¿cuánto se transfiere carga de un lado al otro? La transferencia de la carga es según, o sea, de la sección de la viga, ¿no? ¿Qué tiene que ver la sección de la viga? Ahí estamos haciendo un análisis de reacciones y la sección de la viga va a depender de las necesidades que va a producir esa transferencia de carga. No va a depender de la sección de la viga, porque ni la sección de la viga ni siquiera la hemos calculado. Y es más todavía, si tendrían la copia, buscan la siguiente página y ahí está. Pero como Ingeniero, que sale no 1290 tienen, Sería ni siquiera tienen la copia. 289.8 kilogramos. kilogramos. Pero Zapanayota. A ver, Pérez Zapana, ¿qué quieres decirnos? Está transfiriendo, Inge, 1290 kilogramos, ingeniero, ¿Cómo se del calcula eso? punto 2. Pérez Zapana, para que te ponga tu punto. ¿Cómo calcula ese 1.000 tantos? Se hace una igualación, Inge, de reacción más la carga, ingeniero. R1 menos P1 es igual a P2 menos R2 y ahí sale el resultado de 1290, ingeniero. Claro. En realidad, por ejemplo, Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. a ver, Una consulta. Cuando estaba haciendo mis hojas de cálculo, como nos dijo que estudiáramos, se podría afirmar que si P1 y yo resto menos la reacción 1 me sale negativo, entonces esa es la transferencia de carga en esa zapata lateral. Sin embargo, en la otra zapata, la misma manera, no restas la carga 2 menos la reacción 2 nos sale positivo, el mismo valor pero positivo. Entonces podría afirmar que si el valor que resto que viene de la carga de las zapatas de la columna hacia la zapata sale negativo, entonces tendría que redimensionar la zapata lateral. ¿Podría afirmar eso? Para hacer mis hojas, es ingeniero. que me estás preguntando qué se llama. Si Messi mete gol, ¿el gol es válido? Algo así. Afirmativo, O si ingeniero. mete gol Argentina y el árbitro señala hacia el centro, ¿el gol es válido? Sí es válido, pe. Es lógico que si hay transferencias de carga, va a haber redimensionamiento. Es más, estabas queriendo restar P2 de R1, R1 de P2, eso indica hacia dónde va. Y tienen que entenderse, aprovecho para explicarles, a ver, tiene que entenderse de dónde a dónde va. A ver, les explico. P2 vale 21 toneladas. R2 solo vale 20 toneladas. O sea,
llega un peso por la columna de 21 toneladas y el suelo está reaccionando solo con 20. ¿Qué está pasando? Se está Exceso de pasando carga, ingeniero. que se está transfiriendo los 1.28 toneladas de la zapata central hacia el lado. Por ejemplo, en el lado, la columna lateral P1 de la columna de los pesos superiores que está asumiendo de las losas, llega a 10.700. Y el suelo no está asumiendo los 10.700, está asumiendo 12.000, está asumiendo más. Por lógica, se asume, por ejemplo, que 10.700 más 1.289 son los que está recibiendo la zapata lateral 1. Ahí inclusive hay como una imaginación, un pensamiento, dice, R1, suelo, está recibiendo más que P1. Entonces hay que redimensionar, dice, ¿no? La zapata lateral 1. Ahí está la idea. Está viendo transferencia de cargas. La podemos ponerle si quieren a otro. Ahí hay transferencia de cargas por la pica. Cimentación. Ahí está. Por la pica de cimentación se está pasando 1.289. Con esas ideas podemos pasar al siguiente gráfico. Dice redimensionar las áreas de contacto. Acá les explico algo más. Como en la zapata central P2 es mayor que R2, ¿se tendría que aumentar o reducir el área? A ver, alguien. Vitari Flores. Tendría que reducir, pero por facilidad de cálculos dicen que lo más fácil es mantener ahí nomás la sección. Aumentar, dije, aumentar el área. ¿Quién está hablando de aumentar el área? Ni siquiera escuche bien la pregunta y está metiendo su nariz. A ver, Vitari Flores Edith, Así, ingeniero, se debería reducir, ingeniero, reducir, ¿no? porque Pero no, sí, no resistiría, ingeniero. no resiste. Bueno, no, sí resiste, pero Sí como resiste. sí, sí resiste. Yo les explico por qué hay que tratar de no reducir. O sea, se podría reducir, pero ¿qué pasa? Que estamos calculando que la transferencia es solo entre dos, pero a veces unimos con más zapatas. O puede darse el caso de que empiece a transferir la zapata P1 a la zapata P2, por X caso que se pueda dar, ¿no? Entonces va a llegar más peso a la zapata 2. Entonces mejor no reduzco ese tamaño. No reduzco ese tamaño. Por eso es que mantengo el tamaño, ¿no? De R2. Pero más bien sí voy a redimensionar es la zapata lateral. Ahí dice, no, la zapata central reducir, pero se mantendrá en su tamaño por seguridad. Y la zapata lateral se tendrá que aumentar eh, porque obviamente hay más peso, ¿no? Y dice, se redimensionará para el lado contrario al análisis. Eso por aspectos matemáticos para no estar calculando varias veces. Yo le puedo aumentar inclusive para evitar cálculos repetitivos.
algo cíclico eso. Entonces, lo mejor es dejarlo ahí, ¿no? El diseño original es el lado con los lados rojos, ¿no? O rojo. Pero ahora, como vamos a aumentar el peso, lo vamos a estirar a lo largo, en esa dirección, ¿no? Teníamos los lados rojos 94,48 centímetros. Ahora lo vamos a ver qué tanto tiene que ser el lado opuesto, ¿no? Del área roja vamos a pasar al área verde. Entonces, ¿qué tanto va a crecer? Ya, como vamos a redimensionar, ya no vamos a utilizar el peso, sino la reacción. 12.000 entre 1,2 sale 10.000 centímetros cuadrados. ¿Cuánto era el área anterior? A ver, Mamani, Alex, Leonel, Presente, ingeniero. ¿cuánto era el área anterior para la zapata lateral que estamos cambiando? El área era 9.826.5 centímetros cuadrados. Ya, muy bien, ahora ha aumentado, ¿no? Sí. Ya. Y vamos a calcular el largo ya de esa área verde. Va a ser la nueva área A1, que es 10.000. Lo está dividiendo entre el lado fijo, que sería 94,48 que mantenemos del anterior cálculo. Y resulta que L sale 105,85. Es el nuevo diseño. Ya no está cuadrado, está rectangular. 105,85. Eso lo tienen ya en su archivo, en el documento que les he pasado a la clase anterior. Ahora bien, vamos a calcular las reacciones. Y para calcular las reacciones necesitamos, por ejemplo, primero las distancias. Y producto de las reacciones vamos a hallar también nuestro diagrama de corte. Ahí, por ejemplo, indica que P1 vale 10,71 toneladas y P2 vale 21,42 toneladas. A ver, vamos a preguntar. Choque Shirley. Presente, ingeniero. A ver, Shirley, ¿cuánto es la reacción del suelo R1? Reacción del suelo R1. Ajá. Ya. Es 2001,57 kilogramos. Muy bien, está atenta su compañera. Ese 12.000 es lo que reacciona el suelo. Y como tenemos el peso 1 a 15 centímetros del borde, tenemos que hallar la reacción antes del peso 1 y después de peso 1. Y tenemos que determinar las distancias. Entonces la longitud 0,94 le restamos 15 y sale 0,79, ¿no? A ver, ¿cómo calculamos 0,668? Condori Ever. Ever, ¿dónde está? Sí, que sí. ¿Cómo calculamos ese 0,668? Mm, Sería la mitad de la zapata central, ingeniero. ¿Cuánto es la zapata central? Es ¿Cuál es la longitud? de, de 1.330 6 metros, ¿no? y 62, sí. Metros. A ver, seguimos preguntando. Maita Víctor.
Presente, ingeniero Demo. ¿Cómo sale 1.537? Es la longitud de la viga. Es la distancia total de eje que tenemos, que es 3 metros, menos 0.79 menos 0.68. Muy bien. Entonces ahí se deducen las distancias. Ya tenemos las distancias. Ahora tenemos que distribuir los pesos en las áreas, ¿no? Antes y después de los pesos. ¿Cómo se hace eso? A ver, alguien que quisiera preguntar es a Mesa José. No responde. Se escapó. A ver. Presente, ingeniero. Yutari Edith. Así, ingeniero. Ahí está, señorita. ¿Cómo calculamos 1.905, 10.097, 10.067 y 10.067? Mm, Las reacciones que están de color naranja que corresponden al suelo. ya calculamos la reacción del suelo entre 0.15. La reacción del suelo entre 0.15. Oh, por 0.15. Ese para el rojo, ¿no? Sí. ¿Y de dónde sale 12 puntos y tantos? 12 puntos. Esto se ha calculado. Es Q1, sería. 1. Ujú. Lo primero que tenemos que calcular es Q1. Q1 viene a ser la división de la reacción del suelo R1 entre la distancia total, que es 0.944 y sale 12.7 toneladas. Y ese tenemos que distribuirlo, ¿no? Según las distancias. 0.15 y la otra distancia es 0.79. Son dos áreas, ahí le dibujo de color celeste. Y le estoy colocando dos áreas, una roja y una celeste. A ver, ¿cómo calculamos el área celeste, Pérez Gilbert? Se escapó. Y Machi, Sí, ingeniero, presente. ¿cómo calculamos 10.09? Primerito hallamos el Q1, ingeniero, que sería 12.703 toneladas por metro. Ya, Luego, ese 12 puntos lo multiplicamos por la distancia que hay en ese tramo. Sería 0.794. correcto. Y de ahí hallamos Y de ahí nos sale el 10.097. 0.79 es la distancia y 12.73 es Q1, ¿no? Ya, en la siguiente, la zapata central, diríamos, ¿no? En la zapata central necesitamos igual calcular 10.067. Para eso tenemos que utilizar también la fórmula. A ver, ¿quién nos explica cómo sale 10.067? Hallando el Q2, ingeniero, que es la reacción 2 entre la distancia que es 1.362. Ya, Y tenemos el resultado de 15.000.069 toneladas. Lo multiplicamos por la distancia correspondiente en este caso, ¿no? Que es 0.668 metros. ujú, muy bien. Eso en ambos casos viene saliendo lo mismo, ¿no? Luego de eso, ya tenemos nuestras reacciones.
¿Para qué nos sirven las reacciones, esa roja, celeste, amarilla? Para calcular, para calcular qué, a ver, Llanos, Juan Carlos, Para calcular el peso, las reacciones en qué. para calcular las cortantes. Quispe, Christian, Ludger, Ingeniero. a ver, Ludger, vamos ahora a ver el diagrama o el cálculo de cortantes. La primera cortante que sube hacia arriba, ¿cuánto vale? Ludger. Ah, 1.905 ¿qué? toneladas metro. Ya, toneladas metro, No, toneladas. toneladas, nomás. Solo el momento tiene toneladas metro. Entonces ahí está subiendo. Y es el primer valor, el rojo que teníamos arriba, que habíamos calculado un cuadradito de color rojo. Ahora, con el peso 1 va a bajar. Vamos a preguntarle a Pacapacho, ¿cuánto vale P1? No, 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 P1, P1. Y ahí le resto cuánto. Ajá. A ver, el P1 viene así como una flecha. Uy, no sale bien. Una flecha hacia abajo. Por eso es que lo baja hasta 8.8 toneladas. Y para poderlo calcular, este, tenemos que, como diríamos, restarlo, ¿no? Y nos sale 8.8 toneladas en la parte de abajo. Y ahora va a volver a subir. De 8.8 sube a 1.29. ¿Qué área está haciendo subir? El área, calculamos la roja, la celeste o la amarilla. Cabana Hugo. Cabana Hugo está. Presente, ingeniero. A ver, ¿qué área? La roja, la celeste o la amarilla hace que se suba hasta 1.29. Mm, La celeste, ingeniero. La celeste, ¿no? La celeste que vale 10.000 hace que suba hasta 1.29 toneladas. Ahí está una flecha roja, 1.29 toneladas. Después de que llega ahí al límite, ahí está llegando a la viga. Ahí está llegando a la viga. La viga, una flecha roja grande, ¿no? Ahí la viga empieza. Tiene una distancia de unos 54 metros. Ahí la cortante no va a variar, porque no hay fuerza o no se supone fuerza del suelo ni tampoco peso superior. Como no hay pesos, no hay cargas, la cortante se mantiene durante toda la longitud de la viga en 1.29 metros. Luego de eso, gracias a la carga que hemos calculado de color amarillo va a subir, va a subir. La carga de color amarillo vale 10.067. Entonces, la máxima cortante, ¿cuánto es? A ver, Saguayabar. 10.066, ingeniero. No, pero eso, el 10.000, le tenemos que sumar 1.29. ¿Cuánto sale?
11.357. Y 11.357. ¿Se dan cuenta? Esa es la mayor cortante que vamos a tener. Y luego, gracias a P2, va a bajar. Va a bajar hasta abajo. Salazar José, Presente, ingeniero. ¿cuánto vale P2? Vale 21.423 toneladas. Claro. Como valía 11, ya termina valiendo 10.066. Sí, termina en cero. Ajá. Y luego vamos a restarlo con el último cuadrado amarillo y termina en cero. Y ahí está el diagrama de cortantes. ¿Qué tenemos que hallar en el diagrama de cortantes? Tenemos que hallar, antes de continuar con los momentos, ¿qué? A ver, Áreas, ingeniero. Las, Digamos, áreas. Antes de las las- áreas, las distancias, ingeniero. una distancia nos falta. ¿Qué distancia nos falta? A ver, que me diga, le voy a poner punto. Distancia X. Dale. ¿Quién dijo X? ¿Quién dijo X? Mesa Choquehuayta, ingeniero. Ahí está Mesa, dice que dijo ya, muy bien. Está Con aquel recuperando que ingeniero. su escapó Mesa. No hay micro, ingeniero. Dice que es el micro, ya, pero ya está recuperando. Entonces vamos a hallar X primero, ¿ya? Ese debe estar en su copia. Y luego vamos a hallar el, ¿qué se llama? El valor de nuestras áreas para hallar los momentos. Eh, a ver, vamos a llamar a alguien que necesite. Chino, Wilhelm. Presente, ingeniero. A ver, Wilhelm, dinos cómo halla X. Eso que hemos estado hallando X ya varias veces, ¿ah? Porque cuando hemos calculado este, zapatas combinadas, teníamos que hallar X, varias X. En este caso solo una vamos a hallar. ¿Cómo hallamos? Yo, ingeniero. A ver, ¿cuál es tu apellido? Relación de triángulos, ingeniero. ¿A quién me está diciendo eso? Coaquel Anderson. Coaquelca Anderson. Está reivindicándose Coa también. Por relación de triángulos, ¿no? Hay dos círculos celestes, son los dos triángulos relacionados, ¿no? X es a su altura 8.8 como 0.79, que es la distancia, es menos X, es a 1.29, que es su altura. Ahí está marcado de color plomo esas relaciones. Deduciendo eso sale que X vale 0.69. Ese es el cálculo producto de la deducción. Ya, entonces, las distancias que quedan, X vale 0.69 y el resto sería 0.1 o 0.79 menos 0.69, 0.10, ¿no? Metros o 10 centímetros queda resto de la zapata, que es antes de la viga, antes de la viga. Entonces, ahora teniendo esas distancias, podemos calcular las áreas, las áreas. A ver, Xavi Gabriela, Presente, ingeniero. ya hemos calculado varias veces. La primera área, ¿cómo Sí, sale? base por altura entre dos, ingeniero. A ver, 1.905 por 0.15 entre 2. 1.215.
No, 1.905 por 0.15 entre 2. Claro, el celular no tiene buena perspectiva. Ahora que le he hecho zoom ya he visto, ¿no? Ya, pero se ha No, dado sí, cuenta. yo tengo abierto ingeniero en mi computadora. Ya. Y los otros triángulos también salen, pero donde la viga cambia, no es igual. A ver, ¿en qué varía, Mamani Alex? Presente, ingeniero. Y es un rectángulo, ya no un triángulo, ingeniero. Ah, ¿y cómo se multiplica? ¿Qué se multiplica? El, eh, el ancho por el largo, ingeniero. Claro, la altura que sería 1.29 por el ancho que es 1.54 metros, ¿no? Mm. Sale 1.98. Y la otra figura también no sale como debería salir. ¿Cómo sale? A Hay ver, que dividir en dos áreas, ingeniero. apellido, Aquel Anderson. Coaquelca, ya a ver, explícanos para que te reivindiques. Primero, ingeniero, hay que continuar, ¿no? De la viga, hay que jalarlo recto nomás con una paralela, ingeniero. Y se va a formar un triángulo y un rectángulo, ingeniero. Y vamos a tener dos áreas para calcular. ¿Y ahí cuáles son? ¿Cómo se calculan esas dos áreas? Ya, primero, ingeniero, vamos a hacer el rectángulo, es la altura por el lado. Ya, eso es Y arriba va a ser 1.29 por 0.67. Ahí tengo que por la aumentarle ¿qué? el área del rectángulo, ingeniero. El triángulo. Del Del rectángulo es triángulo, sí. 0.86. Sí, ¿Del del triángulo, triángulo cuánto ingeniero. sale? Mm, haciendo la diferencia, sale acá El área del triángulo, ¿cuánto son? 3 puntos 3.363. toneladas metro, ¿no? Sí, Entonces, sumando, ¿cuánto sale? Toda el área, 4.225 correcto. toneladas. Toneladas por metro, ¿ya? Y el último triangulito sale 363 toneladas por metro. Nótense que ya no son todos triángulos, hay rectángulos y hay trapecios también, y que tienen que calcularlo, ¿no? Usan dos figuras, por ejemplo. Una vez que tienen eso, ya pueden calcular los momentos. Los momentos, ahí están los momentos. Es similar a los cálculos que hemos estado haciendo, ¿no? Tienen que calcularlo en cada área que van cambiando, ¿no? Van calculando las áreas y van moviéndolo, ¿no? Y la figura termina siendo como se ve en el gráfico. Bueno, eso lo chequean. Un poquito mi garganta me está molestando. Ya tienen sus momentos ahí ya para la siguiente clase empezar el diseño. Vamos a empezar el diseño. Calculamos los momentos y indica los momentos, ¿no? Como empieza, sube hacia arriba, luego desciende hacia abajo, sube, indica que la deformación de nuestra zapata lateral, la viga y la zapata central es de esa forma, ¿no? En la parte central, como también en el video les explica, la viga sufre deformación hacia arriba, mientras que las zapatas se forman como deformaciones en U. Bueno, dicho eso, ¿alguna consulta, algo para terminar? Ocurre lo contrario de lo que sucede en una viga en que no. En una viga normal. Ok, A ver, ingeniero. alguien que se quiera reivindicar, a ver, algo del video que quiera hablar, alguno que le falte Sí, puntos. sí, ingeniero. A ver, apellido, Chino, ingeniero. chino, a ver, dinos. En el video nos muestra acá en la figura, por ejemplo, la, el- la deformación está hacia arriba, entonces
lo que nos indica que mayor cantidad de acero, mayor cantidad de acero tenemos que poner en la parte de arriba, En puesto la que viga. la columna no está en el eje de la zapata, sino es excéntrica. Entonces, hace de que con la fuerza de que se pueda elevar o hacer el vuelco, ¿no? Para, para evitar eso, ponemos la viga de cimentación. Ah, claro. Sí, me estoy acordando. O sea, para evitar el vuelco de la zapata lateral, ponemos la viga. Eso es lo primero que les he explicado hace como 2 semanas, ¿no? Cuando estábamos viendo esto de las vigas. Y también es cierto lo que dice su compañero. Los aceros en la viga van para ver la flexión en la parte central, ¿no? Mientras que en las zapatas van en la parte inferior. Eso me hizo recordar y también en el video les explica que por qué se pone la viga para evitar el volteo, ¿no? Para evitar el volteo de la zapata lateral. Muy bien, jóvenes. Mañana Otro- continuamos. A ver, ¿o alguien más? perdón, Ángel, lo que le quería decir que, bueno, cuando también, bueno, ya que estamos viendo estos cimientos corridos y que iban a controlar ¿Cuáles el tema de cimientos los momentos, corridos? ¿no? El giro, ¿Cuál- ¿Cuáles también en el peor cimientos de los casos, corridos? No hay en el peor ningún de los casos, cimiento corrido. no, o sea, digo, podría colocarse o estas vigas, el sobrecimiento armado también dije, ¿no? Sobre cimiento armado. ¿O en qué caso se coloca eso, Inge? No, en los cimientos corridos, encima de los cimientos corridos, a veces se coloca lo que tú dices, aunque no he escuchado el término zapatas conectadas, le llaman. Ahora tú le has llamado sobre cimiento armado, pero ese es sobre los cimientos corridos. Se puede colocar, pero no es una viga de cimentación. Una, una viga, pues, por lo menos tiene un ancho de 25 centímetros. En cambio, esos cimientos corridos son para las, ¿cómo les ¿El diría? Es el para espesor de la, ladrillo? claro, el espesor de ladrillo, son para los muros. Ah, Entonces, claro. esas que parecen vigas, que tú dices sobre cimiento armado, son unas vigas de conexión para que no haya estiramiento. No son vigas de cimentación propiamente dicho, ¿no? Son unas estructuras de apoyo. Cuando veamos cimientos corridos, ahí van a ver de qué se trata un cimiento corrido y para qué sirve. Y también, si quisieran, también podrían utilizar de repente lo que tú dices, una cimentación sobre cimiento armado o zapatas conectadas, ¿no? Que le llaman vigas de conexión, vigas de conexión. Ok, ingeniero. Ingeniero, Estamos, sería para que no haya rajaduras, ¿no? Eso, lo que dice el compañero. sí, es para evitar rajaduras, quieres, pero bueno, no son tan vitales como la viga de cimentación. El problema es que si se voltea una zapata lateral es el problema. Para evitar eso se ponen las vigas de cimentación. ¿Y para qué más se pone la viga de cimentación? Para apoyo en la transferencia de cargas. No sé si se acuerdan en el dibujo, en las imágenes, cómo no se volteaba la casa, porque tenía una viga de cimentación. Por más que se había socavado toda la zapata, el suelo no tenía donde apoyarse una de las zapatas, pero seguía la cimentación, seguía, perdón, la estructura totalmente Estaba al funcional. aire, pero seguía ahí, ¿no? Ajá. Ok, Ya ingeniero. jóvenes, ya me cansé. Listo, ingeniero, buenas noches. Estamos viendo el día de mañana. Hasta mañana, jóvenes.